nombre es Daniel Caso, soy capitán de ultramar, soy licenciado en Administración y me especialicé en consultor y tengo el honor de haberlo conocido al licenciado Javier a muy temprana edad y lo respeto enormemente por su conocimiento. Y lo primero que quiero decir es que nadie, absolutamente nadie, puede estar en desacuerdo con lo que acá el licenciado Valladares plantea como pautas para una política oceánica. Él me conoce también bien y sabe que siempre después viene un pero. Y en ese pero, la primera pregunta que yo me hago es: la implementación o llevar esas pautas a una política y de esta a la práctica, la pueden hacer solo las naciones ricas. Desde la pobreza no se puede hacer nada. Si no tenemos dinero para pagar el combustible o los salarios, todo esto queda en el plano de un interesante entretenimiento mental y nada más, o intelectual y nada más. Por eso quiero señalar que me pareció muy oportuno y muy acertado la intervención del señor el señor Aldo Becerra y de la señorita de Mar del Plata, porque en definitiva planteaban dos visiones prácticas de este problema. La primera de ellas, la del señor Becerra, da con un punto muy concreto y crudo en nuestro país, que yo lo viví por haber estado vinculado a esto de las cuestiones marítimas de muy temprana edad. Yo siempre digo que la suerte de haber pasado por el viejo Liceo Naval, la vivo, después a lo largo de mi carrera la vi constantemente, pero muy particularmente a partir del año 88 y el año 92, cuando tuve el honor de ser nombrado asesor por el señor presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, el diputado Pugliese, ser nombrado asesor ad honorem de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para el tema de ley de puertos. En aquel momento, resolver el tema portuario en la Argentina era sumamente importante por la sencilla razón de que el mapa que mostró Javier al principio todavía es muy benévolo porque muestra en la periferia al hemisferio norte. Es más interesante o más crudo verlo desde el inicio de la página de Google Earth, cuando muestra la Antártida, un montón de agua y un apéndice terrestre que somos nosotros y del otro lado Australia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los argentinos, no solo los salteños, como mencionó el señor que recién habló, que están allá en el rincón noroeste de nuestro territorio, sino inclusive quienes viven en Buenos Aires, quienes viven en Mar del Plata, los porteños, los miembros de la capital de los intereses marítimos, si uno le hace 2 o 3 preguntas básicas, y no estoy hablando al taxista, y no quiero despreciar, sino que se le hace a un empresario, a un dirigente, en relación a algo que no vamos a decirlo una cuestión utópica, sino una cuestión material, más vinculada a la codicia que otra cosa, es decir, su interés económico. ¿Qué relación tiene con el mar? No tiene la menor idea ni le importa. Considera que vive a pocas horas del resto del mundo, considera que está a un par de horas de Francia, otro par de horas, 8 horas de Miami y demás, y de que forma parte de ese mundo, cuando en realidad vive en una extrema lejanía y aislamiento de todo el resto de la humanidad. ¿Qué importancia tiene esto? Uno dirá. Podría decir el señor de Salta. Dice, es muy sencillo. Todo lo que podemos ver en esta mesa, esos equipos electrónicos, la materia prima para esas copas, las computadoras y demás, todo dependen del comercio de nuestro país con el resto del mundo. Todo. Y como bien dijo Sarmiento, o señaló Sarmiento, en un libro muy interesante que se los recomiendo aquellos que no lo conocieron aún, se llama Argirópolis, que lo escribió en 1850, decía una cosa que decía más o menos así: la riqueza de las naciones y por ende su poderío
depende de la multiplicidad de puertos con que pueda comerciar con el resto de las naciones. Yo me imagino que si esta conciencia se hubiera empezado a desarrollar a partir de los escritos de Storni, hoy seríamos otro país. Pero tenemos que ser realistas. Y con mis 55 años he visto muchas fundaciones y muchas acciones con las mejores intenciones, siempre quedar en el plano de la utopía. Y aquí viene mi propuesta para esto. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, desde la fundación que sea, pero muy particularmente de esta academia que se ha formado, sería, en cierta forma, entrar a relevar qué otras entidades de distinto nivel están en contacto con el tema, directo, indirectamente y demás. Para primero saber cuántos somos los que nos interesa. Y la etapa siguiente es una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Para abrirle los ojos. Ya no le hablo de tomar conciencia ni de ilustrar. Abrirle los ojos. Se lo digo porque así yo lo practiqué en algunas épocas en mi actividad ya profesional, organizando consorcios para determinados negocios. Abrirle los ojos al empresario, al dirigente, de la importancia económica que tiene para nosotros la tiranía de la distancia que nos separa del resto de la humanidad. Y que para resolverla tenemos que empezar a comprender mejor el entorno que nos separa de ella, que es el mar. En aquella época, cuando se trató el tema de ley de puertos, que fue para esa la razón que yo me incorporé, me acuerdo que hubo un vicepresidente de la Comisión de Transportes en aquel momento, que me dijo una cosa muy interesante. Yo era mucho más joven. Me dijo: mira, pibe, acá es mucho más. Yo pretendía suscribir a la Comisión de Transportes del Congreso a distintas publicaciones que se le podían mandarse gratuitas de distintas partes del mundo. Y me dijo una cosa, me bajaron a la tierra de una manera terrible. Me dijeron: mira, pibe, acá vende políticamente mucho más un conflicto con el boleto de colectivo que la ley de puertos o el comercio del país. Pero la realidad es siempre la misma. El país, para tener dinero, tiene que vender, tiene que comerciar. Y de nuevo tenemos siempre esa barrera que es el mar, que a su vez es un recurso en sí mismo y de lo cual no somos conscientes. ¿Qué es lo que propongo de nuevo? Unirse, relevar quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, de qué manera se puede elaborar y coordinar. Puede hacerlo de la academia, proponer una estrategia a todo el resto, para abrirle los ojos a los distintos actores de nuestra sociedad que toman decisiones, tanto en el sector público como en el privado. Y para ello lo que necesitamos es solvencia. Solvencia técnica en principio, es decir, que quienes hablan conozcan perfectamente de lo que están hablando, que no generemos decepciones, las hemos visto en el pasado eso, muy frecuentemente, y que lo que promovamos, quizá con una estrategia de marketing, llamémosle marketing marítimo, que sería muy práctico, sirva en definitiva para que vía movilización, quizá de lo más animal del ser humano, que es el instinto de supervivencia, empecemos a ponerle pilas a este tema y llevarlo a la práctica. Nada más, muchas gracias. Soy Sandra Vivequén, soy bióloga, trabajo para el Estado, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hablo como bióloga. Estoy de acuerdo con lo que dijo el licenciado Musos y acaba de decir, totalmente de acuerdo. La realidad es muy cruda. Trabajo en el mar,
conozco también al licenciado Valladares, estoy de acuerdo con su exposición. Creo que el relevamiento de entidades y de partes privadas es muy importante. También es muy importante, es un arduo trabajo, que se establezcan nodos para eso y que el contacto sea fluido y continuo, porque si se hace el relevamiento y no se establecen nodos con un continuo trabajo, queda, como dijo el señor, en la nada. El tema del dinero es sumamente importante porque sin dinero no se pueden hacer relevamientos de biodiversidad, de tráfico, de pesquerías ilegales, de qué tenemos y qué dejamos de tener. El tema de conocimiento y divulgación tienen que ir juntos, porque el conocimiento y la divulgación con la concientización es lo importante, porque tienen que ir al mismo tiempo. El padre le dice al hijo, el hijo le dice al padre, y así se divulgan. Y el marketing, la etiqueta, la divulgación es importantísima, porque eso es lo que compra hoy en día. Si no hay marketing, no hay divulgación, nadie compra. ¿Quién va a comprar el mar? Si, como escucharon todos, nadie está consciente de lo que tenemos y de qué utilidad tiene. Creo que nada más, ya creo que todos los disertantes han dicho mucho y muchas gracias por escucharme.